Bueno, sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores la oportunidad de estar con ustedes. Voy a platicar sobre algo que para nosotros los mexicanos es como muy significativo, muy singular, que es algo que está asociado con un poquito de alguna manera con la identidad nacional, que es el lugar donde se produce la planta que genera la bebida nacional, que es el tequila. Entonces, voy a hacer una presentación que espero se pueda ver, porque la idea era que fuera más visual que otra cosa. Y bueno, es el paisaje agavero de Tequila, que fue inscrito en el año 2006 como Patrimonio Mundial. Vamos a ver muy rápidamente lo que es la evolución del concepto de patrimonio edificado en este sentido de expansión que hay de lo que fue en el siglo XIX la obra de arte, la obra maestra, hacia llegar a donde estamos ahorita, que es el territorio. O sea, cómo se ha ido expandiendo el concepto del patrimonio y algunas ideas, y estas ideas vienen un poco generadas por nuestra experiencia local de lo que puede ser un paisaje cultural productivo. Vamos a ver después lo que es la construcción histórica de este paisaje y para terminar con algunas ideas relacionadas con el manejo, con el plan de manejo, el plan de gestión que tenemos nosotros para esto. Bueno, vamos a ver en primer lugar algunas ideas sobre este tema de los paisajes culturales. En nuestro caso no es un jardín histórico, es un paisaje cultural productivo. Hay diferencias, o sea, precisamente creo que eso es lo que hay que debatir, esas diferencias, justamente. Y entonces tenemos nosotros que este territorio es un territorio agrario que tiene una función específica histórica, que es la producción de la planta que se puede ver aquí en esta imagen de los años 50, que es el agave azul Tequilana Weber, o sea, la planta de donde se saca el jugo con el que se produce el tequila. Bueno, como comenté, desde esta idea del paisaje cultural genera una serie digamos que de ampliaciones desde lo que fue inicialmente en el siglo XIX el concepto de patrimonio, el concepto de obra de arte, que era como se veía en ese momento al patrimonio, o más bien a lo que ahora entendemos el patrimonio, y cómo este concepto ha ido evolucionando en cuanto a la escala, va ampliándose, finalmente, principalmente a partir de la Carta de Venecia, a lo que es el centro histórico, a lo que es el sitio. O sea, se va ampliando la escala, la extensión de lo que inicialmente se veía y que ahora, a partir de los años 90, tendríamos ya como territorio. O sea, una extensión, una escala mayor que nos da pues toda esta pauta que creo que es muy significativa, muy importante para el tema de los paisajes culturales. Ya se mencionó anteriormente todo este tema de las categorías que están planteadas en las directrices prácticas de la Convención del Patrimonio Mundial, que son básicamente tres: paisaje diseñado y creado intencionalmente por el hombre, paisaje orgánicamente involucrado con una sociedad, que es nuestro caso, y el paisaje cultural asociativo. Tendríamos que decir entonces que los paisajes culturales son una construcción humana en el medio natural. Esta tipología patrimonial es el resultado del trabajo sostenido por centurias en el paisaje natural hasta transformarlo en un paisaje eminentemente cultural. Sin duda, es la alianza entre el hombre, el entorno medioambiental y las prácticas tradicionales. Esto es lo que genera el paisaje y que es resultado básicamente del ingenio y el trabajo de generaciones y generaciones de seres humanos. Que aquí yo diría también que esta idea del paisaje cultural conlleva una cosa que puede ser muy significativa. O sea, ya no se está hablando de la materia, sino de quién genera la materia. O sea, el ser humano, la naturaleza. O sea, hay una ampliación también desde el punto de vista conceptual que creo que es muy importante. Bueno, también diríamos que es un depósito de saberes ancestrales. O sea, en un paisaje cultural es la permanencia de prácticas
conocimientos ancestrales que se van repitiendo, van actualizándose, por supuesto, pero que generan esta idea del aprovechamiento, ¿no? En esta imagen es de un molino de trigo tradicional, que dice la señorita esa, dice, yo sé cómo se muele el trigo en molino de piedra. O sea, es decir, no nada más es el molino, es el saber que está atrás del molino. También es evidente que es un patrimonio en riesgo, o sea, con todo este tema de la globalización, pues todo este tema que tiene que ver con los paisajes, con este territorio, pues evidentemente está muy inmerso en toda la problemática que implica el desarrollo humano también. Entonces, tiene un evidente grado de fragilidad, o sea, que además se suma a todas las fragilidades desde el punto de vista climático y todo eso. O sea, de pronto podemos encontrar que un paisaje cultural pudiera ser arrasado por un ciclón y perderse significativamente. O sea, implica pues toda esta idea del patrimonio en riesgo como consustancial. También es que es una creación comunitaria. Se construyen día a día gracias al trabajo y la cooperación de la comunidad que los habita. Su existencia se basa entre la interactuación entre el hombre y el medio. Aquí pongo, ya es nuestro paisaje agavero, don José, un señor que toda su vida ha cultivado agave y que dice, ahí en el globito, somos nosotros los que hicimos y mantenemos este paisaje cultural. Lo mismo se podría decir aquí, todos los jardineros que al paso de las generaciones van acumulando saberes y que finalmente esos saberes se reflejan pues en la creación. Entonces tendríamos que hay una escala que va ampliándose y que abarca, por decir de alguna manera, todos estos, digamos que apartados, o sea, un espacio territorial amplio, un espacio rural, uno o varios espacios urbanos, y finalmente espacios arquitectónicos. O sea, todos son capas envolventes como si fuera una cebolla de un mismo fenómeno cultural. O sea, que esa sería, digamos que una cosa que para mí es muy importante en el tema de los paisajes, ¿no? O sea, que corresponden a un mismo envolvente, una misma configuración espacial. Aquí vemos en esta pequeña grafiquita, espero que se vea, cómo todos estos elementos, espacio territorial, espacio rural, espacio urbano y espacio arquitectónico se van coaligando para armar este gran conjunto. Aquí, tomando un poco de mis colegas colombianos, pongo 6 elementos que nosotros desde nuestra, digamos, trabajo cotidiano hemos identificado en lo que se refiere a este territorio. O sea, en primer lugar, un patrimonio medioambiental, o sea, que es el entorno donde se da el paisaje. En nuestro caso, un patrimonio prehispánico, o sea, un patrimonio arqueológico. Después, un patrimonio agrario, que es, digamos, que la parte medular de nuestros paisajes. Un patrimonio arquitectónico, un patrimonio urbano, las pequeñas poblaciones, y finalmente, como un componente esencial, el patrimonio intangible, tradiciones, costumbres que tienen que ver con todo esto. Aquí lo ejemplifico en este caso con el paisaje cafetero de Colombia, que Juan Luis nos va a hablar un poquito sobre esto. Y bueno, todo esto tiene que ver con este sitio, o sea, es en el estado de Jalisco, en nuestro país México, y que aquí se puso, para nosotros fue un gran reto, desde el año 2001, empezar a pensar que en un territorio puede haber algo que aglutine, que es un valor cultural. O sea, es para nosotros un experimento, o sea, de decir que el patrimonio puede proteger territorio. O sea, lo que en México nunca se había planteado. O sea, es la primera vez que se plantea. Esta sería una pequeña imagen de estas de Google Earth, para explicarnos cuál es ese territorio que estamos hablando. Tiene una gran elevación, el volcán de Tequila, que son 2.900 metros sobre el nivel del mar, una gran depresión, que todo esto lo está limitando, que es la barranca del río Santiago, que llega hasta 700 metros. O sea, en menos de 4 kilómetros tenemos
2 kilómetros de diferencia, nos da 12 pisos digamos, de capas ecológicas, pero que la capa, digamos, que nos interesa son los valles de Amatitán y de Tequila, que es precisamente donde se siembra el agave. Ahí se ve un poquito en la línea roja lo que es la zona núcleo y la línea azul, la zona de amortiguamiento para el sitio. Esta región es uno de los paisajes culturales más importantes en México, no solo por la importancia del excepcional panorama que ofrece, sino por la tradición cultural que ha resguardado por varios siglos y de donde ha surgido uno de los íconos que identifican a este país. Tenemos esta imagen, Códice de Zempoala del siglo XVII, donde vemos representado al hombre, las casitas que están ahí, la iglesita, y se fijan las plantas de agave. O sea, esta representación, pues nosotros la tenemos ahí en vivo, ¿no? O sea, tenemos al hombre, tenemos la iglesita, tenemos las casitas y tenemos las plantaciones de agave, lo cual nos habla pues de una continuidad cultural que tiene que ver con este tema que es lo de cultura, o sea, lo cultural, que es la contraposición a natura, ¿no? O sea, y que aquí se ve muy claramente reflejada, porque esta planta, agave tequilana Weber variedad azul, es una planta domesticada, como el frijol, como el maíz, como la papa, como el trigo, o sea, son plantas domesticadas y el entorno, pues evidentemente no es natural, es cultural. Y tenemos que este proceso, dicen los biólogos, que es de cerca de 3.500 años de antigüedad. ¿Para qué servía esta planta en el periodo prehispánico? O sea, el uso más relevante del mexcali, que viene de metl, agave, ixcali, cocido. Ustedes han oído la palabra mezcal, ¿verdad? O sea, es mexcali, que quiere decir simplemente agave cocido. O sea, no fermentado y destilado como cuando llegan los españoles a México se hace. Entonces, el uso era alimenticio, básicamente. O sea, se cose esta planta y de almidón se transforma en azúcares. Entonces, era una de las escasas fuentes de carbohidratos, de energía que había en el territorio. Aquí vemos, estamos hablando de continuidad cultural, una vasijita, siglo III después de Cristo, donde vemos lo que nosotros les llamamos la penca, o sea, las hojas del agave puestas en un pequeño cuenco precisamente para la alimentación. Otro elemento de esta continuidad también pues, son las prácticas agrícolas en las labores de cultivo. Tenemos que es una ilustración del Códice Florentino, dibujado en el siglo XVI por Bernardino de Sahagún, en donde vemos las líneas de agaves en líneas paralelas, que es la misma forma en que se siembra actualmente. O sea, estamos hablando de continuidad cultural. Tenemos también, esta imagen a mí me gusta mucho, es que todas las prácticas culturales del campo agavero se mantienen. Tenemos esta imagen también del siglo II, es un hombre cargando una piña de agave, una figura prehispánica, y donde vemos nosotros del otro extremo al hombre cargando una piña de agave. O sea, una continuidad de cerca de 17 siglos representados en estas dos imágenes. Tenemos, por supuesto, que cuando llegan en el siglo XVI los españoles, pues hay una revolución, o sea, un choque cultural muy importante, en donde se empiezan a ensamblar, a asociar en un proceso de mestizaje cultural, pues la tradición europea, mediterránea fundamentalmente, y la tradición mesoamericana. Entonces se empiezan a fusionar. Hay un punto donde se ve que esta azúcar que produce la planta, si se fermenta, produce un pequeño grado de alcohol, y los españoles llegan con su tecnología y, que de origen árabe, se destila y ese pequeño grado de alcohol se transforma en un grado mayor. Y ese es el punto de origen de nuestra bebida, justamente. Esto que se puede ver aquí son uno de los vestigios más antiguos que hemos encontrado de todas estas pequeñas fabriquitas de tequila, que es en una cañada, un abrigo cerca de un río, en donde vemos unos pequeños pozos. Esos pozos son para fermentar el jugo del agave cocido. Aquí vemos algunos otros ejemplos de estos primeros
En esa región en particular, cuando se habla de taberna, no se refiere a donde se vende el vino, sino a donde se produce el vino. Entonces, estas son las tabernas, digamos que desde el punto de vista arqueológico, que están distribuidos por todo el territorio, que nos hablan de esa continuidad cultural, de esa antigüedad, de ese arraigo histórico, y ustedes se podrán ver, o sea, está el molino de sangre, la tahona, que es con la que se molía para sacar el jugo, los pozos de fermentación precisamente para fermentar esta bebida y algunos elementos pues para lo que es la destilación. Con el paso del tiempo, en el siglo XVIII, se empiezan a establecer en las grandes haciendas fábricas de tequila. Entonces empezamos a hablar de lo que pudiera ser la hacienda tequilera, o sea, la hacienda en la que se produce tequila. O sea, obviamente era para consumo local, consumo regional, pero que nos va dejando una secuencia histórica de elementos que tienen que ver con la producción de esta bebida desde el punto de vista histórico. Tenemos también una cosa que para nosotros es muy significativa, es que el tequila, que es lo que se produce, tiene una larga tradición o una vocación de exportación. O sea, finales del siglo XVIII, el puerto de San Blas, que es un puerto relativamente cercano a la población de Tequila, era el puerto de salida o el puerto de llegada de lo que se llama la nao de China, o sea, el galeón de Manila. Entonces llegó a finales del siglo XVIII al puerto de San Blas y de regreso, en el viaje, se llevaba tequila. Entonces los filipinos en finales del siglo XVIII estaban tomando tequila. Poquito seguramente. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se empiezan a establecer ya en las poblaciones estas fábricas de ser artesanales, rústicas, empiezan a adquirir un cierto grado de industrialización y tenemos pues que muchas de estas destilerías que se presentan a finales del siglo XVIII, algunas de ellas todavía están vivas. O sea, digamos que una muy famosa es la de Tequila José Cuervo, que tiene una continuidad cultural desde el siglo XVIII. Hay en el siglo XIX, finales del siglo XIX, un gran reconocimiento a la calidad de la bebida, que es reconocida en exposiciones internacionales. Una de ellas se celebró aquí precisamente en Madrid, en París, en Londres, San Francisco, Barcelona, Río de Janeiro, donde se manda por digamos, los representantes del gobierno el tequila, las bebidas, y se regresan con diplomas y con medallas. Entonces es bien interesante ver en las destilerías que están en la región estos diplomas, o sea que de pronto se ganaron un premio en tal exposición mundial y tienen ellos a gran orgullo tener ese diplomita. Ya estamos, siglo XX, ahí vamos, en que los años 40 y gracias tal vez a esta gran proyección de lo que es el cine mexicano, que se empieza a asociar al tequila con el charro y con la música de mariachi, lo que da, digamos que los tres íconos por los cuales es reconocido nuestro país en el mundo: charro, tequila y mariachi. Entonces, hay una gran difusión de esto que es la bebida nacional y que en el proceso pues va generando una mayor demanda y esa mayor demanda va generando una mayor área de lo que es el paisaje agavero justamente y que tenemos pues que en el siglo XX se introducen sistemas de producción mucho más fuertes y que en esta etapa que estamos ahorita, que es el siglo XXI, se ha desarrollado mucho la idea de que esto es patrimonio, o sea, de que todo esto que era meramente utilitario, o sea, este paisaje, toda esta región, en un momento dado empieza a ser reconocida como un elemento de orgullo de México, ¿no? Y esto de alguna manera ha ayudado mucho el tema del paisaje agavero como patrimonio mundial, o sea, que nos ha ayudado a que la gente entienda que el tequila no nada más es la bebida, sino todo el proceso cultural que hace que esa bebida se produzca. Bueno, en el año 2006, como les comenté, se inscribe en la lista del Patrimonio Mundial y que de alguna manera
Esto genera una dinámica importante en todo el territorio, un gran trabajo, o sea, de hecho, a mí que me tocó elaborar el expediente para Patrimonio Mundial, pues yo pensé que con el día que se inscribiera ya era feliz, decía así, y me iba a mi casa, ¿no? Pero no, o sea, resulta que ahí es donde empezó el problema, ¿no? O sea, ahora había que mantener eso. Entonces, eso que dijimos que era muy valioso. Entonces, hemos estado trabajando, bueno, estos son los valores, perdón, los valores con los cuales se inscribe. Ejemplo de intercambio de valores humanos, criterio 2, está clarito, tradición prehispánica y tradición europea, o sea, perfectamente clara. También ejemplo de una tipología industrial y un paisaje cultural único, o sea, en este caso sí podemos vanagloriarnos de que es único, porque no hay otro igual, o sea, no hay ninguno en el mundo que esté constituido por plantas de agave azul, en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, sí podemos decir que es único. Tenemos también criterios 5, ejemplo extraordinario de establecimiento humano tradicional, o sea, todo está concatenado, vinculado. Campo agavero, poblaciones, tradiciones, comunidad, o sea, todo está encadenado en un mismo sentido. Y finalmente, el criterio 6 dice el paisaje agavero de Tequila como emblema de México. O sea, también toda esa asociación de la bebida, de la cultura que viene relacionada con el tequila, pues está íntimamente ligado con el territorio, ¿no? Entonces hay un elemento muy importante que es emblema de México y además símbolo de identidad nacional, que es un poco también en el caso de Colombia con el café, ¿no? O del Porto. Bueno, aquí como el tema es de que estamos hablando de patrimonio vivo y el patrimonio vivo, en este caso paisaje cultural, pues lo hace el hombre, nos resultó verdaderamente motivante que en esta celebración de los 40 años de la Convención del Patrimonio Mundial, que tenía que ver con patrimonio mundial y desarrollo sustentable, nos escogieran como uno de los 10 sitios representativos en la lista del papel de las comunidades locales y el patrimonio, ¿no? Entonces estábamos que no nos la creíamos. Ahora, ahí viene lo bueno, el manejo, o sea, cómo hacer para que todo este conjunto de elementos pudiera seguir hacia adelante en un desarrollo positivo. En nuestros países, en América Latina, pues el desarrollo normalmente no es positivo, más bien es negativo. O sea, hay toda una serie de variables que termina pues arrasando con muchos de los elementos culturales, ¿no? Entonces, hemos estado como pensando y pensando de qué podemos hacer, ¿no? Entonces, tenemos un problema, que es entre más territorio, mayor grado de complejidad para el manejo, o sea, evidentemente. Pongo aquí, nada más como una ilustración, una serie de categorías o tipologías de lo que se considera ahora como patrimonio cultural: monumento, ciudad histórica, sitio arqueológico, sitio mixto, patrimonio subacuático y paisaje cultural. Y estos 6 componentes con los que nosotros dividimos para el manejo nuestro sitio: patrimonio intangible, patrimonio rural, patrimonio ambiental, patrimonio arqueológico, patrimonio urbano y patrimonio arquitectónico. Y hago la correlación y vemos, por ejemplo, que monumento pues nada más es patrimonio arquitectónico. Digamos que el grado de complejidad pues es arquitectónico. Si nosotros nos vamos a ciudad histórica, pues amplía un poquito, sería patrimonio urbano, patrimonio arquitectónico, y así nos vamos recorriendo cada uno de los elementos, y tenemos que en el paisaje cultural pues tendremos que atender todos estos 6 componentes, o sea, lo cual nos habla de un grado de complejidad importante. Elaboramos, nos lo solicitó la UNESCO, creo que fue el año 2005 y año 2006, donde se empieza a solicitar ya formalmente un plan de manejo para los sitios que se fueran a inscribir en la lista de Patrimonio Mundial. Empezamos un poco a partir de cero, un poco inventando de cómo hacerle para proteger, para manejar un sitio de estas características territoriales, y entonces establecimos estas 6 líneas de acción, por decir de alguna manera, que tenemos: sitio arqueológico, usos tradicionales, que es patrimonio inmaterial, paisaje natural,
paisaje agavero, paisaje rural, las antiguas instalaciones productoras de tequila y los conjuntos de arquitectura tradicional. Los dividimos, ¿por qué? Porque no es lo mismo manejar medio ambiente que manejar arquitectura. No es lo mismo manejar patrimonio agrario que manejar patrimonio urbano, o sea, son componentes diferentes. Lo que está buscando este plan de manejo es garantizar, evidentemente, la autenticidad y la integridad de cada uno de los componentes del paisaje agavero a través de su conservación, restauración y utilización adecuada, así como el crecimiento regional sustentable soportado por los valores culturales. Les decía que esta era la apuesta, territorio y cultura, o sea, como elemento de desarrollo. Y que digamos que instrumento propone criterios, pautas, mecanismos de operación, indicadores de evaluación y seguimiento, autoridades responsables, programas o reglamentación necesarios para propiciar, que en este caso estamos hablando de territorio, pero también estamos hablando de la gente que habita el territorio. ¿Y qué es lo que queremos? Mejorar la calidad de vida para la comunidad que lo habita. Ese es el objetivo de nuestro plan. Aquí no me voy a detener mucho por la cuestión del tiempo. Para cada uno de estos componentes hay objetivos. De estos objetivos se desglosan en estrategias, en políticas y en proyectos específicos. Entonces tenemos nosotros que para patrimonio medioambiental pues hay una serie de ideas que se tienen que seguir. Para el patrimonio agrario también. Para el patrimonio arqueológico, también, para el patrimonio arquitectónico y urbano, pues líneas de acción específicas de cómo proteger la imagen urbana tradicional, proteger la arquitectura, restaurar, conservar todo esto, y el patrimonio inmaterial, rescatar y proteger las tradiciones culturales de cada zona, así como fomentar el conocimiento de estas, ¿no? O sea, son las líneas de acciones, y una cosa fundamental es que debe de haber responsables. O sea, normalmente en un territorio, en un área extensa, pues hay muchas autoridades que inciden y esas autoridades no necesariamente están coordinadas entre sí. O sea, les corresponden leyes diferentes, les corresponden reglamentos diferentes. Entonces buscábamos nosotros que debiera de haber un organismo mixto que de alguna manera aglutinara a todos los actores. Son muchos actores, en nuestro caso es un solo estado, son 5 municipios y muchos actores complementarios, la industria tequilera, los agaveros, los que siembran el agave, o sea, muchos actores. Entonces, se planteó una comisión para conservación, protección, revalorización, rehabilitación y difusión del paisaje agavero. O sea, título bien largo, pero con la idea de que todo eso fuera parte de su quehacer cotidiano. No quiere decir que este sea digamos, la máxima autoridad, sino el organismo coordinador. O sea, ese es el objetivo de esta comisión. Se han hecho algunas obras, o sea, a partir de la declaratoria que para nosotros implican ya un cambio, ¿no? O sea, una que era la básica, ¿no? De tener las placas de patrimonio de la humanidad, o sea, que la gente supiera que eso era patrimonio de la humanidad. Otro fue el mejoramiento de imagen urbana y espacios abiertos, que es un proyecto que va en proceso. Restauración de inmuebles, no de muchos, pero de algunos, podemos decir que ya se restauraron. Como estábamos hablando de paisaje, para nosotros era muy importante tener miradores al paisaje agavero. Llevamos 4, la idea es que haya 6, o sea, es decir, que en algunas elevaciones podamos nosotros ver ese territorio, o sea, y no tanto desde el punto de vista estético por sí mismo, sino desde el punto de vista de la comprensión de todo el territorio. Entonces, llevamos 4, y también rehabilitación de caminos rurales, porque pues, es un elemento de producción, o sea, no puede ser simplemente museístico, es de producción. Hay también acciones de protección legal del territorio, que es actualizaciones de planes de desarrollo municipal, estableciendo control del uso del suelo para zona núcleo y zona de amortiguamiento. Aquí hay que ser también autocríticos. Cada cambio de administración implica volver casi a empezar de cero. O sea, es México, nuestro país, o sea, no es muy fácil que las autoridades que se van sucediendo asuman que hay que hacer eso. O sea, es un problema.
Un punto importante para nosotros era la delimitación de polígonos de preservación de vestigios arqueológicos, porque hay muchos elementos arqueológicos anterior a la siembra de agave que están ahí, pero que hay que conservar. Entonces, cuando se siembra el agave, pues evidentemente hay una destrucción. Entonces hay que delimitar esos predios para que haya conservación, ¿no? Otro de los elementos que hemos desarrollado es la implementación de un sistema regional de interpretación del patrimonio. O sea, si decimos que eso es patrimonio, la gente tiene que saberlo. O sea, entonces, hemos estado trabajando para conformar un sistema de interpretación que tiene como elementos medulares. Uno es esta idea de la interpretación del patrimonio, que es, como nosotros lo asumimos, explicar de una manera sencilla y con redacción fácilmente entendible para todo público una serie de elementos para visitantes, pero también para los habitantes. O sea, tan importante para nosotros es el habitante como el visitante. O sea, no está pensado para el turismo, está pensado para que la gente conozca su historia. Entonces, está conformado con una serie de elementos simples, es lo que podemos, no podemos más, como pudiera ser estas placas. O sea, las de abajo son, digamos que placas de localización, donde se muestra un poquito la historia de cada uno de los elementos que están por ahí, el mapa donde está la ubicación de los elementos, placas que nos hablan no nada más, que es lo común, de la descripción del edificio, sino que nosotros planteamos una idea de que si nosotros tomamos y armamos la historia, o sea, hicimos investigación, entonces normalmente la historia se queda en el libro o se queda en el gabinete. La idea era regresarla a la comunidad. Entonces, con la idea de recuperar la memoria del territorio. Entonces, aquí no nada más es las placas que describen el edificio, las placas que describen el paisaje, sino también una especie de libro abierto, que cada una de esas cédulas es una página, y que, por ejemplo, en esta, que no sé si se puede ver mucho, dice excomunión para los comerciantes de bebidas prohibidas, que se hizo el 1755. O sea, un obispo prohíbe la producción, la venta y el consumo de tequila. O sea, esta es una anécdota que se pierde en la memoria, o sea, ya nadie se acordaba de eso, y sin embargo para nosotros es muy importante volverla a señalar. Entonces, ¿qué resultado hubo? Pues que no pasó nada, ¿no? Se siguió produciendo, cultivando, etcétera, etcétera, el tequila. No, pero la idea es precisamente recuperar esa memoria que de alguna manera ya habíamos recogido nosotros para armar el expediente, como un plan de regresarla. Tiene también todo lo que es normal, señalamientos carreteros, nomenclatura de calles con una cierta unidad. Aquí la idea fue de que, como estaba dirigido a la gente común y corriente, pues la forma de comunicación tendría que ser como muy simple, ¿no? Entonces escogimos un agavito por ahí, pusimos un ranchero panzón, como decimos nosotros allá en México, como el elemento de identidad. Entonces, con la idea de que hiciera clic con la gente. O sea, esa era un poquito la idea, ¿no? También no darle ese sentido de solemnidad que no se nos da mucho a los mexicanos. Entonces, el eje central de toda esta idea es tener estos centros de interpretación del paisaje agavero que están en proceso, o sea, que son 4 espacios, 4 casonas que se han restaurado con la idea de tener como punto de encuentro con el visitante, con el ciudadano, donde se le explique qué es lo que hay afuera y que simplemente lo que haya que hacer es ver eso adentro y después verlo afuera en vivo. Ya estoy por concluir. Bueno, ya se dijo, pero hay que volverlo a insistir. Paisajes culturales igual a patrimonio vivo. O sea, esa es la gran aportación que hace este concepto. O sea, patrimonio vivo, no piedra, no materia, sino gente alrededor de la materia. La pervivencia del paisaje agavero de Tequila, patrimonio vivo. Pese al acelerado proceso de globalización, las prácticas culturales que dieron origen a este paisaje cultural americano se han mantenido vigentes hasta la actualidad.
Las personas que en ellas trabajan son el testimonio vivo de las prácticas y conocimientos ancestrales en la siembra y producción del vino mezcal de tequila. Y, por tanto, un valioso patrimonio inmaterial digno de ser preservado y estimulado. O sea, como vimos, hay toda una tradición de siembra, cultivo, buen hacer de lo que es el tequila, que está vivo. Pero ese conocimiento es el que las mismas gentes mantienen, entonces son muy importantes. Para la subsistencia de los paisajes culturales agrícolas se requiere mantener vigentes las condiciones que les dieron origen. Su existencia se basa en la interactuación entre el hombre y el medio. Esta relación se debe mantener pese a los avances tecnológicos, puesto que de ella viven sus habitantes. ¿Esto a qué va? Si nos han, digamos que confesado los tequileros que ellos estuvieron buscando durante mucho tiempo una máquina que cosechara mecánicamente la planta de agave. O sea que es una planta que tiene espinas, muy difícil. Y nunca encontraron. A partir de la declaratoria nosotros le sacamos un acuerdo, es que ya no iban a buscar la mecanización del campo. ¿Por qué? Porque el valor del paisaje agavero son la pervivencia de las técnicas tradicionales. Entonces, por eso digo que pese a los avances tecnológicos, se debe de mantener el sistema, porque si no se mantiene ese sistema, se rompe esa cadena que nos amarra al pasado y al futuro. Y, por supuesto, en la gestión de un sitio, como de estas características, debe de haber un profundo sentido social. Nos hemos puesto esta meta. La inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO debe de ser desencadenadora del desarrollo sostenible de una comarca. La obtención de este importante reconocimiento internacional representa una oportunidad excepcional para el desarrollo equilibrado del territorio, en la que sus habitantes tienen que ser uno de sus actores y beneficiarios principales. Son ellos los que han construido este singular paisaje cultural. En la imagen, si la pueden ver, está un grabado de Manuel Manilla, siglo XIX, donde se ve a la calavera tapatía, así es como nos dicen, donde está brindando con una copita de tequila. Entonces, desde el pasado, la calavera tapatía, grabada por Manuel Manilla, a finales del siglo XIX, brinda junto a nosotros con una copa de tequila. Muchas gracias.